I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. Hola, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia que tiene por nombre motivación educativa. Y bueno, hoy nos visita una psicóloga que tiene por nombre Lisette Plata Victorio. Y bueno, comenzamos. A todos, 2000 años más tarde. muy buenos días a todos. El día de hoy encontramos con la presencia de la psicóloga Lisette Plata Victorio, que nos platicará un poco sobre la motivación en la educación. La dinámica será que la audiencia planteará algunas preguntas y nos dará información sobre estas. Bienvenida. Gracias. Buenos días. ¿Cómo se puede concebir la motivación a partir de un campo educativo? Bueno, pues para esta pregunta considero que es importante en primer lugar definir la motivación como tal. En este caso, la palabra motivación etimológicamente proviene del latín motus, que significa aquello que moviliza a la persona a llevar a cabo una acción. Entonces, la motivación como proceso nos puede indicar la razón por la cual se inicia determinada actividad, la razón por la cual se lleva una dirección y la intensidad y la perseverancia que se implica en esta actividad con el fin o con la finalidad de lograr una meta. En otras palabras y muy coloquialmente se podría decir que la motivación es la fuerza que nos motiva a realizar una actividad. Entonces, en el campo educativo resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque debe de haber una motivación que impulse al alumno a ir a estudiar, a ir a la escuela, a elegir una carrera. Entonces, considero que es sumamente importante la motivación en el campo educativo. Gracias. ¿Consideras que es importante la personalidad del docente para una adecuada motivación en el alumno? Sí, definitivamente sí. Considero que la personalidad del docente es sumamente importante. Aquí cabe mencionar qué es la personalidad. En este caso, la personalidad pues es una estructura dinámica que tiene un individuo en particular y que nos hace diferentes a todos los demás. ¿Qué incluye la personalidad? Pues los aspectos psicológicos, conductuales, formas de pensar, maneras de actuar, emociones y la capacidad de relacionarse socialmente. Entonces, la personalidad del docente es sumamente importante. ¿Por qué? Porque además está compuesta por el temperamento y el carácter. ¿Qué es el temperamento? Lo que heredamos genéticamente de nuestros padres, ¿no? Como por ejemplo características físicas, color de ojos, complexión, probablemente alguna enfermedad. Y por su parte el carácter pues es lo que uno ya va forjando a lo largo de su vida, que es la manera de reaccionar ante las situaciones de la vida, se podría decir. Entonces, en este caso, el docente al entrar o ingresar a un aula, desde su aspecto físico da a conocer algo a los alumnos. Desde ahí uno, por ejemplo, dice, no, pues este maestro sí se ve como muy formal, como muy serio, se ve que vamos a aprender mucho de él. Y esto, por tanto, motiva al alumno. No, voy a llegar temprano a sus clases porque si no, se ve que es muy enojón y pues probablemente me pone falta o algo así, ¿no? Entonces, de entrada, desde el aspecto físico y lo que transmite con eso a los alumnos es muy importante. O, por ejemplo, un docente, por otro lado, que llegue así, pues, a lo mejor sin ganas, un poquito desalineado o alguna característica de ese tipo, va a transmitir a los alumnos pues llegamos tarde a su clase y yo creo que no nos va a decir nada, o no pasa nada, o no, se me hace que sus clases van a estar pues un poquito aburridas, ¿no? Entonces todo esto influye ampliamente en la motivación del alumno. Además, un docente que tiene una buena personalidad, pues definitivamente va a influir mucho en la motivación de los alumnos para que ellos pues tengan ganas de ingresar a sus clases, de aprender cosas de él y de compartir con él este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en relación con la pregunta anterior, considero que también influye el estado de ánimo del profesor
la motivación del alumno tanto en el aprendizaje? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo creo que la motivación del docente es imprescindible en el aula. Esto porque es el docente el que llega a generar dinámicas, el que llega a transmitir conocimientos y el que en gran medida hace que el alumno se sienta motivado hacia estar en el aula y hacia ese proceso de enseñanza-aprendizaje que se vive dentro del salón. Entonces, un docente que llega sonriente, que llega alegre, que llega entusiasta, obviamente va a transmitir esa energía y esa motivación a sus alumnos. Por el contrario, si nos encontramos con un docente que llega apático, que llega enojado, que llega de malas, que llega estresado, de alguna manera nos transmite como tal toda esa energía un tanto negativa, se podría decir, a nosotros como alumnos, y por ello disminuye la motivación hacia la clase, hacia los contenidos académicos que se van a ver. Entonces, un docente que está apasionado por su profesión, que le interesa transmitir conocimientos a sus alumnos y que le interesa que la motivación se mantenga y existe un equilibrio, pues obviamente va a generar ambientes de trabajo muy buenos, muy positivos, tanto para los alumnos como para el docente. Entonces, pues es en gran medida trabajo del docente transmitir a los alumnos pues esa felicidad, esa energía, ese entusiasmo, esa motivación para con la clase, y que así se generen espacios pues muy dinámicos y muy positivos. Y por eso también considero que debe de haber un mayor número de docentes que realmente estén conscientes de que su labor en la educación y en la sociedad como tal pues es sumamente importante, pues su profesión tiene un gran impacto a nivel sociedad, a nivel familiar, etc. Entonces me parece algo muy importante. Ahora nos gustaría saber qué factores influyen en la motivación para el rendimiento académico. Bueno, pues en este caso considero que los factores más importantes de la motivación que influirían en el rendimiento académico de un alumno serían dos. El primero sería la motivación intrínseca. ¿Qué es esto? La motivación intrínseca es lo que está dentro del alumno que lo motiva a realizar algo, como que sus cualidades, sus habilidades, sus aptitudes, sus intereses, lo que realmente él quiere, siente, piensa, sus emociones, todo esto es lo intrínseco y es lo que lleva y motiva al alumno a realizar pues determinadas actividades, ya sea cotidianas o escolares en este caso. Entonces, por este lado sería esta la motivación intrínseca. Bueno, por su parte, la motivación extrínseca nos habla de los incentivos externos que influyen en el alumno para obtener cierto rendimiento académico. ¿Cuáles serían estos factores externos? Por ejemplo, hablamos de compañeros, de docentes, de la sociedad como tal y de las exigencias que hay hacia los alumnos, hacia los estudiantes. También podríamos incluir amigos, familiares, todo este grupo de personas y de factores externos como el ambiente influyen en gran medida en el rendimiento académico del alumno. ¿Por qué? Porque van a lanzar estímulos que pueden afectar de manera positiva o negativa al alumno para que él rinda en el aula. Por ejemplo, si la familia motiva mucho al alumno y lo recompensa, por decirlo de alguna manera, este alumno va a venir motivado a la escuela. Además, si a esto le agregamos que hay una buena relación con compañeros, con docentes, todavía el alumno se va a ver más motivado. Y finalmente, si la sociedad como tal reconoce al alumno por un buen desempeño académico, pues este va a estar completamente motivado y por tanto va a obtener un rendimiento académico adecuado y óptimo. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo se consigue despertar el interés por el aprendizaje y la toma de decisiones vocacionales en el alumno? Bueno, pues en este caso considero que hay que forjar en el alumno la conciencia de qué tan importante es el que se esté preparando académicamente, qué importancia tiene que el alumno vaya a la escuela, que vaya a la secundaria, a la preparatoria y posteriormente estudie una carrera universitaria. Hacerle ver que de este proceso de estudio, por decirlo así, va a depender ampliamente en un futuro su vida laboral, su vida familiar, su vida emocional. ¿Por qué? Porque
la educación que recibe repercute en la toma de decisión vocacional que él va a tomar. Para ello es importante, considero, desarrollar procesos de aprendizaje en los cuales se despierte el interés del alumno por conocer a lo mejor esa gama de posibilidades para estudiar determinada carrera, y que el alumno se sienta motivado a estudiar algo que realmente le guste, que le apasione, que, como mencionaba anteriormente, esto haga que en un futuro la carrera que estudió repercuta de manera muy positiva en su vida. ¿Por qué? Porque un profesionista que estudió algo que realmente le apasiona va a ser feliz no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito emocional. Entonces, esto es lo que hay que inculcar a los alumnos, que su proceso educativo y su toma de elección vocacional va a influir no solamente en el momento de la toma de la decisión, sino a lo largo de toda su vida y en todas las áreas de su vida. ¿Qué acciones considera usted que debe tener el alumno para sentirse motivado? Bueno, pues yo creo que aquí lo importante es que el alumno como tal valore su actividad educativa, como mirando hacia adentro de él mismo con los llamados insights, ¿no? Podría ser que él mismo valore pues justo su proceso educativo y cómo podría llevarse a cabo esto. Bueno, pues analizando los motivos o las razones que lo están llevando a hacer cierta actividad. En este caso, el acudir a la escuela, el llevar un proceso educativo, el querer estudiar una carrera profesional. Entonces, aquí la pregunta que el propio alumno se haría es: ¿cuál es el motivo o la razón por la cual estoy estudiando? ¿Cuál es el motivo o la razón por la cual estoy yendo a la escuela? Estas son las preguntas que van a llevar al alumno constantemente a sentirse motivado. ¿Por qué? Porque al obtener la respuesta de cuál es el motivo por el cual quiero estudiar, va a decir, pues para tener una estabilidad económica en un futuro, para sentirme feliz laboralmente. Entonces, al encontrar el motivo, el alumno se va a sentir constantemente motivado. Otra cosa importante es descubrir cuál es su autopercepción, qué piensa de sí mismo, qué piensa de sus capacidades, qué piensa de sus habilidades. Por ejemplo, a través de una pregunta como: ¿me considero capaz de estudiar lo que quiero estudiar? Si quiero estudiar psicología, ¿me considero capaz de estudiar psicología, de estudiar medicina, de estudiar arquitectura o la carrera que sea? A través de estas preguntas, pues uno va a saber si realmente tienen las capacidades o las aptitudes y habilidades para llevar a cabo esta actividad. Y otra, determinar la reacción afectiva o emocional que está teniendo con este proceso educativo. ¿Qué está trayendo a mí emocionalmente el estar estudiando? ¿Está trayendo realización, felicidad, entusiasmo, positivismo? ¿Para qué? Para que esto dirija y siga encaminando el proceso educativo, porque de nada sirve que una persona esté estudiando si a través de eso o por causa de ello se siente frustrado, estresado, enojado. Entonces ahí es cuando hay que analizar a qué se debe toda esta situación, toda esta carga emocional negativa, y finalmente visualizar si se van a obtener o no las metas que el alumno se va a plantear. Gracias. De nada. Bueno, y en base a todo lo que nos has comentado, ¿tú consideras que dentro de la motivación educativa sea necesario hacer a los alumnos que, hacerlos pensar y no solamente que estén memorizando? Sí, efectivamente eso es muy importante en el ámbito educativo, porque el hacer que el alumno razone más que memorice, es decir, que razone, que piense, que analice, en lugar de memorizar un concepto como tal que a lo mejor va a ir a plasmar a algún examen y que después del examen se le va a olvidar, no es tan valioso como que el alumno razone y entienda lo que está aprendiendo, lo que está estudiando, lo que va a llevar a la práctica, porque es en sí, al momento de la práctica y al momento de enfrentarse al mundo laboral, cuando realmente el alumno va a mostrar sus habilidades, sus capacidades y lo que ha aprendido en este proceso educativo. Porque de nada sirve que uno memorice conceptos si en la parte práctica no sabe llevarlos a cabo. Entonces, el número como tal cuantitativamente, un 10, un 9, un 8, no determina la capacidad o la habilidad de un alumno en el área laboral o en el mundo laboral.
Entonces sí, es muy importante que los alumnos realmente razonen. Y en este caso, en el aspecto de toma de decisiones vocacionales, también es muy importante, porque un alumno que va razonando su proceso educativo y como tal su proceso de encuentro de una profesión ideal, en un futuro va a ser un profesionista, como hablábamos en una pregunta anterior, por ejemplo, un docente que razonó su decisión vocacional, que pensó por qué quería ser docente, cuál era la razón, qué lo motivaba, etcétera, va a ser un docente apasionado frente al grupo y como tal va a transmitir eso a sus alumnos. Y así con todas las profesiones. Un médico apasionado por su carrera, un psicólogo apasionado por su carrera, va a hacer un gran trabajo en la parte práctica y en el mundo laboral. Entonces es sumamente importante volver a los alumnos muy racionales, que piensen, que razonen, que analicen todo el proceso educativo y todo su proceso de toma de decisiones para que esto como tal repercuta en un futuro, para que él o ellos sean profesionistas pues exitosos y apasionados por lo que están estudiando. Gracias. De nada. ¿Considera que es importante la inversión económica hacia las escuelas? No sé, siendo esto becas, instalaciones, para que el alumno cuente con una motivación educativa. Sí, considero que es muy importante, y hablando del sistema educativo desde esta parte de la inversión que hace el gobierno al ámbito educativo. Por ejemplo, la inversión que se hace para aperturar nuevas universidades. Se sabe que universidades públicas existen, sin embargo estas están sumamente saturadas y demandadas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que hay muchos alumnos que se quedan sin lugar para estudiar en una universidad pública. ¿Y esto qué hace? Por tanto desmotiva a los alumnos, porque existe un sinfín de estudiantes que se la pasan así estudiando casi un año para entrar a la universidad y finalmente no tienen un lugar en una escuela pública. Entonces, ¿qué pasa con esto? De alguna manera o en un cierto grado se disminuye la motivación de los alumnos por estudiar probablemente una carrera universitaria, aunque bueno, también considero que un chico que realmente tiene el sueño o la firmeza de estudiar una carrera, pues va a buscar las posibilidades de hacerlo sin importar pues los estímulos externos que le está mandando como tal la sociedad. En el caso de becas, de infraestructura en las escuelas, también esto es muy importante y es obvio que motiva a los alumnos. Un alumno que va a una escuela en donde encuentra las posibilidades de en la clase abordar o utilizar material didáctico como cañones, como por ejemplo en psicología, la cámara Gesell o algunas instalaciones ya más específicas para cada carrera o para cada actividad, obviamente va a mantener motivado en un mayor grado al alumno. ¿Por qué? Porque al echar mano de estas herramientas se puede llevar a cabo un mejor proceso educativo, pues el alumno cuenta con más posibilidades de adquirir los conocimientos de una manera más dinámica y más didáctica. Al igual que la infraestructura, si un alumno va a un salón pues en buenas condiciones, con buen nivel de luz, con un pizarrón pues funcional y con sillas, hasta sillas en sí, ¿por qué? Pues para la comodidad del tiempo que se va a estar en el lugar o en el aula, pues se va a sentir mucho más motivado que si va a un lugar en donde hay una escasez de material, en donde el salón no le brinda las posibilidades de aprender de manera correcta. Entonces sí, considero que la inversión económica es muy importante para que el alumno se sienta motivado en primer momento en ir a la escuela y posteriormente hasta en estudiar una carrera. Buenos días. Hola. ¿Consideras que realmente es necesario un aprendizaje de calidad traducido en calificaciones buenas para resaltar en el ámbito laboral? Considero que es importante la parte del interés que el alumno otorga a sus calificaciones, sí. ¿Por qué? Porque un alumno a lo mejor con calificaciones de 10, 9 u 8, pues demuestra y ahí se ve reflejado el interés que le está poniendo a su proceso educativo, a sus clases, pero no considero que esto sea determinante para que el alumno en un futuro pueda destacar laboralmente.
¿Por qué? Porque un número, como ya lo mencionábamos en una de las preguntas anteriores en donde hablábamos de la importancia de memorizar, un número como tal no manifiesta y no da a conocer la eficacia, la eficiencia y la pertinencia de una persona en el ámbito laboral, ya que aunque no tenga a lo mejor un 10 como tal de calificación al haber cursado la preparatoria o la universidad, este alumno puede ser muy hábil a nivel práctico y con ello puede destacar en el mundo laboral. Entonces es importante que el alumno esté consciente de que sus calificaciones no determinan como tal su habilidad, su capacidad, sus destrezas y sus posibilidades de destacar en un mundo laboral. ¿Por qué? Porque si no, con esto se puede generar una ideología negativa en él, de que si no tiene buenas calificaciones definitivamente no va a resaltar en el mundo laboral o no va a ser exitoso. Entonces es importante hacer un poquito de énfasis en las calificaciones. ¿Por qué? Porque se refleja el esfuerzo del alumno. Sin embargo, esto no determina que él sea exitoso o destaque en la vida laboral, ya que aunque no tenga realmente buenas calificaciones o calificaciones de excelencia, pues puede poseer las habilidades necesarias para resaltar en lo laboral. Gracias. ¿Qué tanta importancia debe tener la influencia familiar en la elección de una carrera profesional? Bueno, pues la importancia de la familia en una elección de carrera es grande. ¿Por qué? Porque la familia es el ambiente inmediato del alumno, es decir, es donde vive, es con las primeras personas con las que relaciona y por tanto el alumno se ve influido en gran medida por sus familiares al momento de elegir una carrera. ¿De qué manera? Por ejemplo, es muy sonado, muy común que en familias en donde hay profesionistas de año tras año, por ejemplo, padres, abuelos, bisabuelos que han sido médicos, arquitectos, abogados, etcétera, quieran o den por hecho que el hijo va a estudiar otra vez o nuevamente medicina, arquitectura, ingeniería, lo que sea, y entonces transmiten al hijo como tal, al chico que va a elegir carrera, que él tiene que estudiar y seguir con este patrón de estar estudiando determinada carrera. Entonces esto va a causar cierta influencia en el alumno. Por ejemplo, va a comenzar a pensar, es que a mí no me gusta medicina, yo preferiría estudiar filosofía, pero ¿cómo le digo a mi papá que no voy a ser un médico igual que el abuelo, igual que el bisabuelo? Y esto empieza a influir, a poner en duda la decisión o la elección vocacional que va a realizar el alumno. Por otro lado, existen familias que son que apoyan mucho al alumno, que le dan la oportunidad y la posibilidad de elegir lo que él quiera. Sí, hijo, si quieres estudiar medicina te apoyamos, si quieres estudiar ingeniería te apoyamos, lo que tú quieras está bien. Y le brindan las oportunidades, las posibilidades y sobre todo la seguridad de que lo que él elija va a estar bien. Entonces existen estas dos partes, que la familia apoya al alumno como tal o que la familia se oponga realmente a lo que él quiere. Y esto ejerce cierta influencia en la decisión. Sin embargo, como hablábamos en una de las preguntas anteriores acerca del razonamiento, es aquí donde se nota la importancia de que el alumno razone en el aula. ¿Por qué? Porque en este momento de la elección vocacional es cuando el alumno va a decir, no, a través del razonamiento que ya se viene manejando, pues realmente la decisión y la elección va a ser mía. Quien va a estar trabajando, quien va a vivir con esto toda su vida y quien va a depender de ello voy a ser yo. Entonces aquí la tarea del alumno al razonar todo esto y la importancia que va a tener su elección de carrera en su vida como tal, pues al alumno le corresponde transmitirle esto a su familia, transmitirle que la elección es de él, la decisión es de él y que por tanto pues espera que lo apoyen y que no lo juzguen por su elección, sino simplemente que le den este acompañamiento que él necesita. Es por ello que también se ha venido dando mucho que ciertos chicos acudan a recibir orientación ya a nivel profesional. ¿Por quién? Pues por parte de un psicólogo y más específicamente de un orientador vocacional. ¿Por qué? Porque este proceso de elección de carrera no es fácil y así como el alumno necesita el acompañamiento de su familia, pues muchas veces se encuentra algo perdido para realizar esta elección y pues también necesita el apoyo de un profesional.
y considero que es algo que hay que fomentar muchísimo. El apoyo tanto de la familia como la importancia de llevar un acompañamiento ya de manera profesional para elegir finalmente pues una carrera de manera satisfactoria. Gracias. De nada. Agradecemos la presencia de la psicóloga por su valiosa participación al brindarnos información sobre la motivación en la educación. Gracias. De nada. Y bueno, eso fue todo de nuestra parte. Y bueno, si te gustó el video, recuerda dejarme tu like. Y recuerda, si tienes alguna duda o alguna opinión o algún comentario que nos quieras hacer, por favor, déjanos tu comentario. Nos vemos hasta la próxima, mentes brillantes.